Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la primer clase de este curso para confeccionar la campera Teddy. En este curso gratis, que van a ser 3 clases en total, vamos a ver todo el proceso, desde la moldería hasta llegar a la confección. Una vez que hemos hecho el molde, les voy a mostrar cómo y cuánto dejar de márgenes de costura. Luego vamos a ver cómo se colocan los moldes en la tela para un corte perfecto y sin desperdicios. En la última clase vamos a ver la confección paso a paso. Lo que vamos a necesitar para poder hacer el molde va a ser el molde base o cuerpo base para telas de punto. Si ustedes ya tienen un molde base o saben hacerlo, pueden continuar con el resto de mi explicación. Y si no, les recomiendo mi curso, mi taller de indumentaria urbana, donde les enseño a hacer el molde base y además confeccionamos una remera y un buzo manga raglan y capucha. Les voy a dejar de paso el link de este taller en la descripción del video. Bueno, yo acá ya tengo mi molde base en un talle 44, que va a ser el talle que voy a usar yo. También acá tengo el molde base a escala, entonces esto es lo que vamos a necesitar, además un lápiz y goma para borrar, hojas o papel de molde para hacer nuestro molde y una regla o una escuadra que tenga un ángulo de 90, ¿no? Así que bueno, sin alargar más esto, continuamos con el resto de la explicación. Para grabar este tutorial estoy usando un molde base en escala. Esto quiere decir que es un molde base en un talle 44, pero con todas las medidas reducidas a la mitad. Esto lo hice para que se vea bien en el video, para que entre bien en la cámara, pero sí tengan en cuenta que todas las medidas que les voy a ir diciendo son las medidas reales. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo que voy a hacer primero es trazar una línea bien derecha sobre el papel, en el cual voy a apoyar el molde, ¿sí?, el centro sobre esa línea, y voy a trasladar todas las líneas de mi molde. Una vez que marqué todo mi molde sobre el nuevo papel, voy a marcar unas líneas guía a la altura del hombro, siempre escuadrando con esta línea que habíamos marcado. La extendemos hacia afuera porque esa línea vamos a modificarla, y también la altura de sisa. Fíjense que siempre apoyo mi regla o una escuadra sobre la línea central. Esas dos líneas son las que vamos a modificar para empezar a darle la forma a nuestra campera. Bien, lo primero que voy a hacer es desbocar el escote. ¿Cuánto? Bueno, va a depender del cuello que le quieran colocar. Yo en este caso le voy a poner un cuello polo o un cuello sport. Lo que voy a hacer es sobre la línea de hombro, y desde este punto hacia abajo voy a marcar 2 centímetros. Y una vez que tengo los 2 puntos, voy a redibujar el escote. Una cosa que me olvidé de comentarles es que en el sistema de moldería que yo utilizo, empezamos transformando el molde delantero, y una vez que tenemos toda la transformación hecha, a partir de este molde hacemos el delantero. De esta forma no tenemos que andar haciendo un molde base de espalda y un molde base del delantero. No es necesario, solo con la espalda vamos a hacer toda la transformación. Y además esto nos permite que los dos moldes nos coincidan perfectamente, ¿sí? No va a haber errores en la unión, en estos puntos, en el largo. Todo nos va a coincidir porque con el molde de la espalda yo hago el delantero, entonces todo nos va a coincidir. Lo que vamos a hacer a continuación es modificar el hombro. Siempre es importante tener una foto o un dibujo hecho por ustedes, algo que les vaya guiando para saber qué modificaciones hay que hacer dependiendo del modelo. Yo voy a ponerles por acá en alguna parte del video
la foto con la que yo estoy guiándome, la que estoy utilizando como referencia. Entonces, si yo miro esa foto, puedo ver que el hombro es caído. En ese caso es bastante caído y yo quiero seguir ese mismo ejemplo. Entonces, sobre esta línea que marqué, la línea de hombro, voy desde el final de mi hombro del molde base, voy a salir hacia afuera. Bueno, en este caso los centímetros que cada uno quiere, ¿sí? Yo, como lo quiero bastante caído, voy a marcar unos 8 centímetros. Voy a marcar 8 hacia afuera y de ahí voy a marcar 1 centímetro hacia arriba. ¿Por qué hago esto? Porque si yo no puedo hacer esto con la misma inclinación que tiene el hombro, extender y de ahí marcar 8, ¿sí? Eso no me daría el tipo de manga que yo quiero lograr. Quiero lograr una manga caída y además una prenda descontracturada, suelta, que no se pegue al cuerpo. Entonces lo logro elevando la línea de hombro. Entonces marco 8 hacia afuera, 1 centímetro desde ahí hacia arriba y ahora sí voy a unir desde el escote hacia este punto. Y ahí tengo mi nueva línea de hombro, ¿sí? Es decir, que acá termina mi hombro. Acá, perdón, me marco 2 líneas. ¿Con qué voy a seguir? Voy a transformar toda la parte de abajo. Le voy a dar la flojedad que quiero a la prenda. Eso lo hago desde la línea de sisa. Por eso marqué esta línea acá. Desde la sisa hacia afuera, igual que en el hombro, le voy a dar los centímetros que quiero. Quiero una prenda bastante amplia. Entonces voy a marcar unos 6 centímetros hacia afuera. Y desde ahí voy a trazar una línea que esté a 90 grados con respecto a esta. Y sobre esta línea voy a marcar hacia abajo los mismos centímetros que marqué hacia afuera. Esto lo hago para que me quede una sisa bien grande, bien amplia y el brazo tenga movilidad dentro de mi prenda. Entonces ahora, una vez que tengo estos 2 puntos, voy a dibujar mi nueva sisa que va a ser no tan marcada como esta, sí, va a tener una curva pero más suave. Eso lo podemos hacer a mano alzada o con una regla. Yo tengo esta regla francesa o curva francesa, entonces la voy a colocar de esta forma. Ven que no la coloco así porque ahí me daría una sisa bien marcada. Yo voy a hacerla bien suavecita. Ahí. ¿Ven? Bueno, acá me faltaría un poco más curvito. Que eso, como es un molde reducido, la regla no me sirve. Sería un poquito más ahí. Ahí, una redondez más allá abajo. Por último, lo que me falta dar es el largo deseado, el largo que yo quiero que tenga la campera. Así que vamos a marcar desde el hombro hacia abajo los centímetros que queremos. Supongamos que a mí me da ahí, pero ustedes con 1 centímetro marcan bien la medida. Y de ahí hacemos otra vez, siempre apoyando la escuadra sobre la línea central y trasladamos toda la medida. Unimos con el lateral y ahí tenemos finalizado nuestro molde de la espalda para la campera. Ahora lo que voy a hacer es recortar todo por las líneas para poder hacer el molde del delantero. Así que lo voy a cortar y continuamos con el video. Bien, acá recorté el molde, ¿sí? Y ya hice lo mismo que había hecho antes sobre un papel. Primero tracé una línea bien recta y sobre esa línea apoyé mi molde y
calqué todas las líneas del contorno. También marqué la altura de cintura porque eso me va a ayudar para dibujar el bolsillo, porque la parte delantera tiene un bolsillo. Entonces me va a ayudar a saber dónde está la altura de cintura. Lo que voy a hacer sobre este molde es modificarlo para que sea el delantero de mi prenda. La única modificación que voy a hacer es en el escote, ¿sí? En la sisa, porque si ya han hecho alguna moldería, la sisa también se modifica, pero en este caso yo no la voy a modificar porque voy a utilizar una tela de punto y además la prenda es bastante amplia. Entonces modificar la sisa no me va a hacer demasiada diferencia. ¿Cómo voy a modificar el escote? Bueno, voy a medir la distancia que tengo desde la línea central hasta el comienzo del hombro y esa medida la voy a trasladar desde este punto hacia abajo. Y entonces ahora voy a redibujar el escote desde aquí hasta este punto. En mi caso esto es lo único que voy a hacer porque el resto del molde ya es igual a la espalda. También lo que podríamos hacer, yo no lo voy a hacer, pero se los voy a explicar en el caso de que quieran hacerle una vista. Todo eso se marca dentro del molde y después se separan los moldes, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacerle una vista, ¿sí? Para que cuando la prenda se abre se vea más prolijo, sobre la línea de hombro voy a marcar unos 4 o 5 centímetros, que sería por ahí, y sobre el ruedo unos 10 centímetros aproximadamente. Y voy a unir esos dos puntos Entonces, si ustedes quisieran hacer una vista, hacen esto, lo calcan, se calcaría toda esta partecita, se calca a un nuevo papel para tener el molde por separado, ¿sí? Entonces vamos a tener el delantero y la vista, que es este pedacito. Lo otro que iba a hacer es dibujar el bolsillo. Lo voy a dibujar sobre el molde porque esto siempre me permite visualizar cómo va a quedar el bolsillo dentro de la prenda. Si yo lo hago por separado y digo, bueno, quiero un bolsillo que tenga 18 por 20, no voy a saber cómo va a quedar dentro de la prenda. Sabiendo el espacio que yo tengo, ahí voy a dibujar el bolsillo. Lo que vamos a hacer es medir cuánto tengo de ancho y voy a marcar la mitad. Desde la mitad voy a marcar, bueno, supongamos que digo, bueno, a ver, 18 centímetros. Entonces, marco la mitad de esos 18 para cada lado. Y ahí voy viendo cuánto va ocupando dentro de mi prenda. Por ahí digo, ay no, me va a quedar muy grande. Entonces lo achico 1 centímetro de cada lado, supongamos. Y hacia abajo voy a marcar el largo que quiero darle. Como en mi modelo tiene un bolsillo pegado bastante grande, que ocupa bastante dentro de la prenda, entonces por eso lo estoy haciendo así grandecito. Fíjense que lo dibujé sobre la línea de cintura. Este va a ser mi bolsillo. También lo voy a calcar sobre otro papel para tener el bolsillo por separado y así voy teniendo todos los moldes que necesito. Bien, una vez que hice el delantero, lo recorto por acá. Calco el bolsillo, calco la vista de ser necesaria y voy a pasar a los próximos moldes. Bien, acá ya recorté los dos moldes y calqué el bolsillito, ¿sí? Después le vamos poniendo los nombres a cada pieza para no confundirnos. Lo que vamos a hacer ahora es la manga.
Para la manga vamos a agarrar uno de los dos moldes porque son iguales en este caso, la sisa que es la que vamos a necesitar. Vamos a agarrar uno solo de los moldes y con una regla vamos a medir desde el final del hombro hasta la sisa. Vamos a medir bien derechito de un punto hasta el otro. Esa medida la vamos a anotar porque la vamos a necesitar para el molde de la manga. Para hacer el molde de la manga vamos a necesitar esta medida y el largo de manga total. Siempre la manga se traza la mitad de la manga, pero necesitamos que quede entera. Por eso siempre lo ideal es hacerlo sobre un papel al doblez. Entonces en este caso yo voy a doblar mi hoja al medio. ¿Sí? Entonces voy a comenzar desde el doblez hacia allá, ¿sí? Hacia el otro lado del papel. Entonces en lugar de trazar una línea derecha, la línea va a ser, la línea guía o la línea central va a ser el doblez del papel, para que cuando yo haga todo el trazado y lo recorte, la manga me queda entera. Como la manga hay que cortarla por dos, siempre nos conviene tenerla de esta forma. Bien, entonces lo primero que voy a marcar va a ser una línea a 90 grados. Por eso la apoyo bien sobre el doblez y voy a trazar una línea. Ahora le voy a dar una medida. ¿Cuánto va a tener esta línea? Va a ser el ancho de mi manga. Esta medida va a tener el ancho de copa, la medida que habíamos tomado de este punto a este punto. Esa medida menos 1 centímetro. Bueno, y ahora vamos a marcar desde acá hacia abajo el largo total. Vamos a suponer que me da por ahí. Entonces también marco la misma medida que tengo acá y cierro el rectángulo. Bien, ahora lo que voy a marcar es desde acá hacia abajo la altura de la copa. Entonces, ¿cómo voy a marcar la altura de copa? Otra vez vuelvo a la medida que me había dado cuando medí de este punto a este punto. Lo que voy a utilizar de esa medida van a ser las 2/3 partes. Es decir, que a esa medida la tengo. Lo que hago yo es a esa medida multiplicarla por 2 y por último dividirla en 3. El resultado es lo que voy a marcar desde acá hacia abajo. Supongamos que me da por ahí y traslado siempre perpendicular al doblez, marco la línea. Entonces esta va a ser la altura de copa. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Si recuerdan, yo a mi hombro lo había extendido, ¿sí? Le había sumado de acá hacia afuera, le sumé unos 8 centímetros. Esto quiere decir que este hombro va a caer, va a apoyarse sobre el brazo. Entonces si yo marco, no sé, unos 60 de manga, ¿sí? Que es lo que yo tengo, pero acá tengo 8, me va a quedar muy larga la manga, ¿sí? Entonces yo estos 8 centímetros se los tengo que sacar a la manga. Entonces desde acá hacia abajo le voy a sacar los centímetros que le puse al hombro. Entonces ahora desde este punto voy a empezar a dibujar la copa. Desde acá hacia adentro voy a marcar 1,5 centímetros y voy a trazar una diagonal. De acá hasta la altura de copa. Ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a medir desde acá hasta acá, voy a medir la diagonal, ¿sí? La mido y la voy a dividir en 4 partes iguales.
Ahí, entonces tenemos 4 sectores y 3 puntitos. Para poder dibujar la copa de la manga, lo que voy a hacer es, del primer puntito, del que está más arriba, voy a subir 1 centímetro. Y del último, voy a bajar 1 centímetro. Entonces ahora, con esos puntos, yo voy a dibujar una curva, ¿sí?, uniendo todos los puntos para lograr la sisa de mi manga. Comenzando por acá, porque bueno, yo soy zurda y estoy de este lado, pero si no, empiezan de acá. Desde la altura de copa voy hasta este puntito. De ahí voy a empezar a subir hasta llegar al del medio. Bien. Luego continúo subiendo hasta llegar a este y de ahí voy hasta acá. Algo muy importante que siempre recalco yo en mis clases es que la moldería se hace con lápiz, ¿sí? El lápiz tiene que tener una buena punta para que me marque una línea finita. ¿Y por qué con lápiz? Porque si yo me confundo puedo borrar. En este caso yo lo estoy haciendo con fibras para que se vean bien las diferencias entre el rectángulo base y el molde en sí, por eso lo estoy haciendo de distintos colores. Pero sí o sí, cuando estoy haciendo moldes reales, los hago con lápiz para poder borrar. Por eso, si no les gusta mucho la curva que les va quedando, la borran y la hacen de nuevo. ¿Qué me falta? Por último, marcar el ancho de puño. Como esta campera en el puño tiene un elástico, ¿sí?, que no queda súper apretado, pero es un elástico que frunce la campera, o sea que la tela va a quedar arrugadita. Entonces con 1 centímetro me voy a rodear la muñeca y le voy a dar una flojedad, ¿sí? Le voy a dar unos centímetros de más, no me lo voy a tomar bien apretado porque si no, después el elástico obviamente no se va a fruncir. Entonces, una vez que tenemos la medida, yo le voy a poner unos 24 centímetros aproximadamente, entonces voy a marcar la mitad. Y una vez que tenemos eso, unimos la sisa con el puño, una línea recta, y ahí tenemos el molde de manga. Recortamos así con el papel doble, recortamos todo por las líneas y vamos a tener la manga entera. Bueno, ahí ya recorté el molde, ven que al abrirlo obtenemos el molde todo entero. Esta es una manga, ¿sí? Y le vamos poniendo a cada pieza su nombre, ¿sí? Fíjense que acá yo ya lo fui haciendo: delantero, espalda, el bolsillo y la manga. Por último nos falta el molde del cuello, ¿sí?, que lo vamos a hacer a continuación. Para eso vamos a necesitar la medida del escote, de la espalda y del delantero. Para tomar estas medidas siempre lo vamos a hacer con 1 centímetro y el centímetro lo vamos a poner de esta forma, paradito. Esto se llama de canto, ¿sí? Vamos a poner el centímetro de canto porque es de la única forma que yo puedo tomar una curva, puedo tomar la medida perfectamente de una curva, ¿sí?, sin que se me deforme o que me dé mal la medida. Entonces, tomamos, ¿sí?, con paciencia, vamos tomando la curvita de los 2 escotes. Anotamos esas 2 medidas sobre un papel porque las vamos a necesitar para trazar el molde del cuello. Empezamos entonces con el último molde de esta campera, que es el cuello. Para el cuellito voy a utilizar uno de los recortes que me quedaron porque es bastante pequeño el molde, y lo que voy a hacer es doblarlo al medio. Porque al igual que la manga, yo voy a dibujar la mitad del cuello, pero me conviene tenerlo todo entero. Voy a comenzar el trazado desde el doblez hacia este lado. Entonces, para eso voy a marcar
la línea base del cuello de esta forma. Y sobre esta línea voy a marcar las medidas que tomé del molde. Entonces, como este es el centro, va a ser el centro de la espalda, ¿sí? Entonces voy a comenzar marcando la medida del escote de la espalda. Y de ahí le voy a sumar la medida del escote delantero. Entonces, primero la espalda y después el delantero. Ahí voy a trazar una línea hacia arriba que va a tener la altura del cuello. La altura del cuello le podemos dar de 5 a 8 centímetros de altura, de ancho. Y hacemos un rectángulo. Es un cuello informal. Entonces, lo único que voy a hacer acá es trasladar esta línea hacia afuera y esta también hacia afuera. ¿Cuánto le voy a marcar? 1,5 centímetros a cada lado. Y ahí voy a unir. Partiendo de acá, pasando por ese punto que salí y lo extiendo un poquito. ¿Sí? Ahora van a ver hasta dónde va a llegar. Como dije anteriormente cuando hacíamos la manga, siempre es mejor hacer esto con lápiz, entonces pues yo borro lo que no me sirve. La medida del escote de la espalda lo voy a trasladar a esta línea de arriba y desde ahí voy a unir con este punto hasta que toque la otra. ¿Ven? Con la inclinación que me da este punto lo sigo hasta que toque esta. Entonces, esto va a ser mi molde del cuello. ¿Sí? Lo voy a recortar así con el papel doble. Lo abro y tengo todo mi molde entero. Y con esto ya tenemos todos los moldes completos, todo lo que necesito para continuar con mi trabajo. En la próxima clase vamos a ver los márgenes de costura para cada molde y vamos a empezar a ubicar los moldes sobre la tela para ver cómo ponerlos, cómo hacer para no desperdiciar tela, porque eso siempre me preguntan. Es muy importante también aprovechar toda la tela y no tener muchos desperdicios. Y en la última clase vamos a comenzar con la confección. Así que bueno, con esto me despido y espero verlas en el próximo video tutorial. Chau, chau.